Adelante. Amén. Siguiendo lo que se compartió con el, la semana 9 o 10 de que compartieron en Colombia, es bien importante leer el título. El hermano decía, el hermano Cordero decía, lean el título después se desarrolla a todas las partes para que se pueda entender. Entonces, en esta ocasión tenemos la necesidad de que el pueblo de Dios busque primero la dirección del Señor y tenga la presencia del Señor. Y de ahí se puede exhibir su victoria. ¿Para qué? Para la edificación de su cuerpo y la propagación de su reino. O sea que son varios aspectos los que toca aquí el título y el bosquejo, que es en cuanto a la necesidad de que el pueblo de Dios, ¿qué es lo que tiene que buscar? Primero la dirección, de ahí su presencia, de ahí exhibir su victoria, de ahí edificar la edificación de su cuerpo. Eso va a servir para la edificación de su cuerpo. Y por último, la propagación de su reino. O sea que ahí tiene una secuencia. Y entonces nos narra aquí cómo los dos espías llegan a Jericó. Y me recuerdo de Jericó porque esto se mira aquí como es un pueblo que está condenado. Es un pueblo que no es bueno, Jericó. Pero si nosotros ahorita estábamos leyendo con Linda y Lucas, y es cuando el Señor primero va a Jericó y después va a Jerusalén y pasa por Betania. Antes de Betania pasa por Jericó. Pero habla pues de que en la entrada de Jericó cura a un ciego. Entonces, como en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, Jericó no cambió. ¿Y cuántos años pasaron? No lo sé decir, pero me imagino que se debe haber pasado una buena cantidad de años. Entonces, Jericó es un ejemplo muy significativo dentro de esta lección, porque nos habla de que aquí estaba Rahab, y Rahab pues como que no tenía muy buenas costumbres, y entonces ella era una ramera, pero el Señor la escogió para que llegaran los dos espías que había enviado Josué. ¿Para qué? Para que pudieran ellos derrotar después a Jericó. O sea que el propósito de Dios, como hablábamos con Linda, que la Biblia es un solo relato. Es, se nota que la palabra de Dios, la presencia de Dios está en toda la Biblia, porque hay cosas que digamos, son reales, son humanas, no son, porque hay quien dice que son como historias, como, pues no le da el crédito, pero la Biblia es real en este sentido. El Señor escogió a esta mujer para que les ayudara y los escondió, pero ella tuvo una recompensa que salvó la vida. Pero cuando puso eh, un hilo escarlata en la ventana de su casa, porque eso es lo que le dijeron ellos, que pusiera un hilo escarlata para que no, esa fuera la señal para que no les hiciera daño a ella ni a su familia. O sea, esta cuerda de hilo atada a la ventana que es una confesión pública es de la sangre redentora de Cristo. O sea que es cuando nosotros proclamamos al Señor, proclamamos por su sangre de que es el Cristo. Entonces, en este momento Rahab creyó por esta señal y ella y su familia fueron librados. O sea que es muy significativo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con la muerte y la resurrección del Señor. A pesar de que solo fueron 3 años de todo su ministerio, 3 años y medio de todo su ministerio, pero ahí está encerrada toda la Biblia, ahí está encerrado todos los pasajes, el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento con su resurrección. Porque a partir de la resurrección del Señor, ahí, ahí se inició el Nuevo Testamento, ahí se inició en la predicación del Evangelio. Antes no.
aunque él lo predicaba, pero es lo significativo, como que hay una marca muy, muy significativa en cuanto el inicio de la predicación del Evangelio. Entonces, y Rahab fue la línea para que naciera el Señor Jesucristo. Entonces, esta cananea que estuvo bajo condenación y era una mujer de malas costumbres porque era prostituta en Jericó, un lugar que Dios había maldecido a perpetuidad. Y como lo vemos cuando el Señor Jesucristo llega, está igual, está condenada pues esta ciudad. Después de que ella se volvió a Dios y al pueblo de Dios, ¿qué pasó? Se casó con Salmón, y quien era hijo de uno de los líderes de Judá, que era una tribu principal de Israel. O sea que llegó a pertenecer, pues por casamiento, llegó a pertenecer al pueblo de Israel. Y probablemente dice que seguramente alguno de los dos espías, después que dio a luz a Booz, un varón piadoso. O sea que Booz forma parte también, muy, digamos, del linaje del Señor, del cual procedió Cristo. Y de esta forma llega a estar asociada con Cristo en su encarnación. ¿Para qué? Para el cumplimiento de esta economía eterna de Dios. Y por otro lado, dice aquí, esto nos demuestra que no importa cuál sea nuestro trasfondo puede ser torcido, y de hecho no somos perfectos, pues tenemos tantos errores, tanta maldad, porque en nuestro corazón muchas veces no hay bondad, pero el Señor, no importa, nos ha escogido. Y si nos volvemos a Dios, como nosotros hemos creído en Dios, y nos unimos a la persona apropiada en el pueblo de Dios. Este es un sentido físico, sino de un sentido espiritual. O sea que por eso llevamos el fruto apropiado, y participamos ¿en qué? En el disfrute de la primogenitura de Cristo. ¿Por qué disfrutamos de esta primogenitura? Porque creemos en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue martirizado, fue crucificado, fue resucitado, y el Espíritu vivificante viene a nosotros para darnos vida. Y este es el espíritu de la primogenitura que nosotros tenemos, porque Él es el primogénito entre muchos. Amén, hermanos. Si hay tiempo, pues se pudiera participar otra vez. Gracias, hermanos. Amén. Amén, hermano Jorge. Pues ahí están unos par de minutos, hermano Mario o Marvin. Amén, hermanos. En este matutino hay, siento yo que dos ideas muy básicas. Pues la primera nos confronta, ¿verdad?, a la manera que nosotros vivimos, porque pues nos habla acerca de buscar la dirección del Señor, hacia dónde ir, bueno, dónde estamos y hacia dónde debemos de ir, y nos pone algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo Israel, pues en alguna medida fue guiado, pero en otras desestimó y se apartó del Señor. Entonces vemos ahí un claro ejemplo de lo que pasó en el caso de Jericó, ¿verdad? Cuando Israel siguió los lineamientos que Dios le había dado, ¿verdad? Porque no era por fuerza que ellos iban a conquistar Jericó, sino que era por la fuerza de Dios, ¿verdad? Era todo el mover de Dios, y utilizó a Rahab, ¿verdad? La ramera, para que, digamos, abrir ese camino para la conquista. Pero me impresionaba porque no solamente Rahab participó como alguien que, digamos, fue parte de ocultar a los espías y creer en Dios y tener fe en Dios, porque eso fue algo que ella hizo, ¿verdad? Ella inclusive fue la conductora de salvación de su familia, pero también es impresionante ver que luego ella fue alguien que tuvo que ver con la descendencia de Cristo, ¿verdad? A través de Salmón, ¿verdad? Y pues es impresionante porque, digamos, el mover del Señor está en función a lo que Él desea y lo que Él anhela. Y entonces Él se vale de los medios adecuados para poder lograr sus objetivos. Pero nosotros debemos de conocer esa voluntad, de conocer el mover del Señor, y de alguna manera, hermanos, pues hacernos uno con ese mover que Él tiene. Creo que una de las claves es ser uno con Él, ¿verdad? Nos han estado hablando acerca
por ejemplo, como la vida matrimonial, ¿verdad? Porque muchos creen que, digamos, la vida matrimonial consiste tal vez en sí en el amor, ¿verdad? Pero en realidad esta semana nos abre un panorama distinto porque nos dice que tiene que ver con ser uno con la pareja. Y esto tiene que ver en la vida espiritual con ser uno con Dios, ser uno con Dios. Esto es determinante para el mover del Señor. Entonces, pues ciertamente ahí vemos un ejemplo de cómo Israel pues siguió lo que el Señor anhelaba y siguió ese mover. Pero luego en el caso de Jai vemos que ellos se apartaron, ¿verdad? No pidieron su consentimiento al Señor y pues ellos fracasaron. Y también en el caso de estos hombres que cuando vemos en la lectura, pues estos hombres de alguna manera engañaron a los israelitas y al final se quedaron en su tierra. Pero los israelitas fueron engañados porque no consultaron a Dios, no le pidieron consejo a Dios. Entonces vemos ahí la diferencia, ¿verdad? Entre, digamos, el ejemplo de cuando ellos siguen la dirección del Señor y el otro ejemplo, cuando no siguen la dirección del Señor. Y en ambos ejemplos de no seguir la dirección del Señor vemos un fracaso rotundo de parte de Israel. ¿Cuántas veces nosotros no hemos fracasado en nuestra vida por no seguir la dirección del Señor y el consejo del Señor? Pero también el otro punto, el segundo punto que está aquí tiene que ver con la presencia del Señor, con ser uno con el Señor y tener la presencia del Señor. El hermano preguntaba ahí, ¿verdad? Que si nosotros conocemos o sabemos qué es la presencia del Señor, bueno, cualquiera que pueda hacer esta pregunta podrá responder, ¿verdad? Que es que Dios esté con nosotros, pero en realidad tiene mucho más que ver que solamente el Señor esté con nosotros. Tiene que ver ah, en el sentido de que la sonrisa del Señor esté con nosotros, que el Señor esté contento en la manera que estamos viviendo y cómo nos estamos conduciendo y apartarnos totalmente del pecado en un vivir y en una comunión con Dios. Entonces, ciertamente este personaje, eh, Acab, creo es que si no estoy mal, él pues participó del pecado, él ocultó lo que tenía en una tienda y de alguna manera nos muestra cómo es que él perdió la presencia del Señor, perdió la sonrisa del Señor, ¿verdad? Y esto era porque él quería envanecerse, ¿verdad? Con esto que adquirió de la conquista, ¿verdad? Porque era algo propio para él. Entonces, digamos, es impresionante ver cómo es que, digamos, nosotros como hombres hemos desestimado la presencia del Señor. En realidad, nosotros nos sentimos muy poderosos o creemos que podemos hacerlo todo, pero no confiamos en lo que Dios tiene para nosotros. Y es un asunto muy delicado perder la presencia del Señor, ¿verdad? No es un asunto tan fácil. Es como perder el gozo de la salvación, ¿verdad? El Señor nos deja y pues nuestra vida ya no tiene sentido, ¿verdad? Aunque decía el hermano Willie Lee en El Hombre Espiritual, decía, hay hermanos, hay cristianos carnales, decía, y decía él, hay muchos cristianos carnales, ¿verdad? Que viven en una falsedad espiritual y que son carnales y toda la vida van a ser cristianos, pero van a ser carnales, van a vivir en el pecado. Entonces, perder la presencia del Señor es algo terrible, ¿verdad? Eh, pero el hermano, en el último día, el día 6, nos anima a que nosotros todo asunto que hagamos lo traigamos al Señor. Que toda cosa que nosotros en nuestra vida diaria tengamos, que podamos exponerle al Señor, que podamos tener comunión con Él y podamos confiar en lo que Él nos diga. O sea, que sigamos su dirección, pero no perdamos su presencia. Ahora, ¿qué ha pasado si alguno ha perdido la presencia del Señor? Pues hay una manera, ¿verdad?, de volver a la presencia del Señor. Pero me impresionaba lo que decía el hermano, que no debemos de utilizar una falsa espiritualidad, ¿verdad? O sea, debemos de ir con el Señor y confesarle, ¿verdad? Debemos de ir sinceramente con el Señor y no mostrarnos como que, sí, Señor, yo todavía, y tal vez la presencia del Señor no está con nosotros. Inclusive recuerdo de que algunas iglesias locales, el hermano hablaba en unos libros anteriores, bueno, las denominaciones ya han perdido la presencia del Señor, ya el Señor no está ahí, ¿verdad? Pero puede darse la situación de que en algunas iglesias locales también la presencia del Señor se haya terminado, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado y examinar, y yo creo que esta semana hay que volver a leer, ¿verdad? Con mucho detenimiento, porque lo que pasa es que nosotros pasamos lecciones como que ya las sabemos, o como que ya, no, esto ya lo comprendí. Y realmente, hermanos, no vivimos en esas lecciones, no, las verdades no las vivimos dentro de nosotros. Entonces, siento yo que en esta semana, como en todas las semanas, hay mucho que aprender, pero es este asunto
de la dirección del Señor y la presencia del Señor son determinantes para que la iglesia pueda entrar en la buena tierra, ¿verdad? Y pues hay una parte donde, digamos, la iglesia debe de avanzar. Solo como un ejemplo, les pongo eso de que, por ejemplo, el pueblo de Israel, pues, tomaba del maná, pero hubo un tiempo en el que cuando entraron en la buena tierra, el maná ya no se les daba, ya no cayó, se acabó el maná. Entonces ellos empezaron a poder sembrar, cosechar y empezaron a sacar su alimento. O sea, es una etapa de madurez, es una etapa de crecimiento y muchos nos hemos quedado en ciertas etapas, ¿verdad? Y en una de esas hemos perdido la presencia del Señor. Entonces el ánimo aquí es de que podamos entrar en la buena tierra a través de seguir el mover del Señor y a través de no perder su presencia. Amén. Bien, hermano. Hermano Mario, quisiera añadir algo acá. Amén, hermano, sí, es impresionante esto realmente, ¿verdad? Porque como Dios obra en las personas, pues realmente va, Él ya tiene ya su plan, ya tiene todo hecho, ya realmente pues va solo para hacer lo que Él dice, ¿verdad? Porque me admira también pues porque como dice, ¿verdad? Aquí en el bosquejo 4 dice que la necesidad de que el pueblo de Dios busque la dirección del Señor. Y eso es lo que no lo hacemos, pues no lo tenemos, no confiamos en Él, no nos damos esa oportunidad nosotros, ¿verdad? Pero sí es hermoso mirar pues cómo Dios pues hace la obra y ya tiene todo plenamente pues hecho solo para que lo busquemos a Él y estemos con Él y que confiemos en Él también. Y no lo hacemos, hermano. Yo soy uno que yo no lo hago. Yo soy sincero, no lo hago, ¿verdad? Porque eh, dudo tal vez de mí mismo, no de Dios, sino que de mí mismo. No me tengo confianza en sí mismo. No sé, hermano, realmente, pero le pido a mi Dios, pues, que Él me logre, pues, directamente cambiar, ¿verdad? Ser esa persona que Él desea que sea para Él. Pero sí es admirable todo lo que hace realmente, pues todo lo tiene puesto solo en su lugar, solo para que uno venga y lo agarre. Amén. Amén, hermano. Amén. Qué bueno ha estado esta semana. Quisiera nada más tomar unos minutos y compartir nada más lo que resta del tiempo. Esto es una necesidad. Este tema de esta noche dice aquí que es una necesidad. Que el pueblo de Dios, que ahí somos nosotros, busquemos la dirección del Señor y que tengamos la presencia de Dios, su sonrisa sobre nosotros. Y esto va a dar como resultado que nosotros exhibamos su victoria y que todo nos salga bien, ¿verdad? Que el cuerpo sea edificado y también su reino sea propagado. Entonces, esto es una necesidad. Y como dice el hermano Mario, definitivamente yo soy también otro que no puedo decir que vivo de esta manera. Entonces, miren los ejemplos del Nuevo Testamento que nos pone el hermano, son bien interesantes en cuanto a esta situación. em, bueno, uno en el Antiguo Testamento y creo que sí, y el otro en el Nuevo Testamento. El que cometió el pecado del pueblo de Israel se llamaba Acán. Pues Dios les entregó al pueblo de Israel Jericó, pero miren cómo fue esto, ¿verdad? Josué buscó la presencia de Dios, le dio la dirección y estos espías fueron a reconocer la tierra y lo que hicieron es encontrarse con Rahab, que era necesario que la conocieran y que ella fuera pues preservada a pesar de que estaba bajo maldición. Entonces, esto es bien interesante porque con Jai, la siguiente ciudad, ahí cometieron un error. ¿Y cuál fue el error? Primero el error está en Acán, que dada la situación, bueno, primero la situación de Rahab, eso es maravilloso, ¿verdad? Donde ella pues acoge a los espías, los guarda, los protege y luego les da la información y ellos pues le dan la clave de cómo ser salva y es poner este hilo, una cuerda más bien, es una cuerda de hilo rojo que estaba atada a la ventana, porque las murallas eran tan grandes o tan anchas que cabían casas sobre ellas. Entonces, eh, esto fue muy interesante porque habla de hacer una confesión pública de la sangre redentora de Cristo y está bien este punto, pero creo que, como decía Marvin, la idea central está en ver
cómo el pueblo de Israel se desvió de confiar en Dios, de presentarle a Él los planes y preguntarle a Dios qué hacer, y de repente eh, eh, lo que causa, la causa inicial de la pérdida de la presencia de Dios es el pecado. Y eso nos debe dar una clave a nosotros, porque el pecado de Acán causó que cuando fueron a tomar Jai, ellos no consultaran al Señor, ¿verdad? Y fueron a la ciudad y aunque la habían reconocido, no acudieron al Señor y sufrieron una derrota. No recuerdo exactamente cuántos murieron, no es una gran cantidad de soldados que murieron, sin embargo, cada uno de los soldados del pueblo de Israel eran valiosos, porque estos eran como los campeones de David, cada uno podía matar a 100, o sea que eran personas muy poderosas, perder 1, 2, 3, esto era una tragedia, pero se origina esto, perder esta lucidez de acudir a Dios por el pecado. Así que es un asunto que es importante que lo veamos. Si en nosotros hay pecado de cualquier índole, necesitamos, pero tenemos algo maravilloso a nuestro favor, que es esa sangre de Cristo que fue derramada y que podemos confesar nuestros pecados. Luego el asunto que creo que es fundamental, bueno, es ver estos ejemplos. Primero ver estos ejemplos, ¿verdad? Cómo es que primero van confiando en el Señor, consultándole al Señor, y Dios da la victoria, pero luego el pecado entra y esto hace que la luz se pierda y que no busquen la voluntad de Dios, sino confíen en su propia prudencia, lo cual trae derrota. Y mencionaba el hermano Marvin hace un momento eso, ¿verdad? ¿Cuántas decisiones hemos tomado y hemos fracasado, ¿verdad? Pero miren cómo es la experiencia del pueblo de Israel. Aprendieron la lección y sí, Acán fue disciplinado de una manera muy, muy dura y drástica y dramática. Y esto pues es también algo que considerar, tal vez no hoy, pero saliendo de esta situación, vienen esta gente de Gabaón, como diría Berry, no sé si me acuerdo bien del nombre de esta gente, y estos al ver que venía Israel acabando y arrasando con todo el mundo, estos van disfrazados de harapos, ¿verdad? Con, con, con pan mohoso. Entonces, lo que hacen es que con su apariencia les dicen, pues nosotros somos de muy lejos y ¿cómo se llama? Y ¿dónde está? ¿De dónde era esta gente? Bueno, la cosa es que estos engañaron al pueblo de Israel, así que venían de una victoria en Jericó, el pecado entró, una derrota en Jai, y luego vienen estos y los engañan de nuevo. O sea, hay otro fracaso donde no hay esta búsqueda de la presencia de Dios. Y el asunto es que cuando no actúan el pueblo de Israel consultándole al Señor, Dios no los protege, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros en nuestra experiencia diaria. Entonces es algo que nos debe dar una luz. En el día 4 nos da una luz en cuanto a cómo poder vencer o cómo poder permanecer bajo esa sonrisa, bajo la luz del Señor, bajo su presencia. Y dice, si atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y permitimos que Cristo haga su hogar en nuestro corazón, Él llegará a ser el buen tesoro en nuestro corazón. Y de la abundancia de nuestro corazón podremos impartirlo en otros como este maravilloso buen tesoro. Pero esto es también la manera en que nosotros podemos ser nutridos y ser sobrios en volver al Señor, ¿verdad? Porque en el caso de Acán, el pueblo de Israel tomó medidas duras y drásticas, luego ya obtuvo la victoria sobre Jai, pero luego fueron engañados otra vez, mencionando esto, por los de Gabaón, que estos, como les digo, fingieron. Y ya por último, ya sobre la hora, menciona al final, pues en cuanto a la manera en que nosotros pues debemos depender del Señor. Realmente esta semana nos muestra a nosotros un tipo de relación de matrimonio, tal vez como, no sé, digamos los matrimonios como en mi caso, soy cuarentón, ¿verdad? Marvin también, pero el hermano Mario ya lleva más tiempo, el hermano Jorge, son casi otra generación atrás. Entonces,
las relaciones en nuestros matrimonios, digamos, jóvenes, son un tanto difíciles, porque, digamos, esta generación de esposas no es como la generación que vienen de la generación anterior, ¿verdad? Y todavía como las abuelas, todavía difícil, diferente, ¿verdad? Como era, yo me recuerdo, por lo menos de una de mis abuelas, que y se sentaba mi abuelo y rapidito a servirle y esto, y es una situación eh, que pues es un servicio de mucha honra, tal vez digamos de la abuela hacia el abuelo, que de alguna manera se ha degradado. Y les digo, este tipo de enseñanza para las nuevas generaciones puede ser difícil de oír, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que va a decir que la Biblia dice la voluntad de la mujer será para su marido? Eso enseña la Biblia, es el principio que aquí se ve latente, ¿verdad? Porque dice, usted no debe, lo mejor es que no tenga ideas, lo mejor es que usted no exprese su voluntad. A cualquiera le puede sonar esto muy chocante, pero es algo muy honroso depender de Dios, ¿verdad? Entonces, no, yo lo que siento es que cada vez que tengamos una intención y una idea, un plan, lo que sea, necesitamos ir delante del Señor y traerlo delante de Él, pero dice ahí considerarlo, y esperar la voz del Señor, cómo nos guía, pero yo soy impulsivo. Sale una oportunidad y dice, no todas las oportunidades son buenas, ¿verdad? No porque se abra una oportunidad, voy de boca a tomarla. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra que menciona aquí también, que me dejó muy impresionado, es el tema de la hipocresía del principio de Babilonia, si no estoy mal, lo menciona aquí, y es lo que sucedió tanto con Acán como con Ananías y Zafira. Entonces, Acán lo capturó querer vestirse bien, ¿verdad? Querer tener dinero para comprar cosas. Eso lo capturó, eso lo hizo pecar e hizo que murieran soldados, pero también que muriera su propia familia. Entonces, esto es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, en el caso de Ananías y Zafira, dice aquí, ellos no amaban al Señor como para dar todo, pero querían parecer como aquellos que lo daban todo por el Señor. Tal vez, no sé, ¿verdad? Cómo sea la situación de cada quien, pero en alguna medida tenemos un poco de apariencia en nuestra vida, ¿verdad? Si no somos aquellos que nos avivamos diariamente, si no tomamos al Señor diariamente y esto y lo otro, a veces queremos sacar algo para dar, pero no hay de dónde. Entonces nos acordamos de algo del pasado, yo qué sé, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Por poner un ejemplo. O pues también una vida que sea suelta, pecaminosa, también hace que nuestros ojos estén cerrados y solo repitamos de aquí para acá. Pero esta es una vida, como decía el hermano Marvin, es una vida según la carne. Y me tocó ese versículo, porque la adoración tiene dos principios. Uno, nuestro espíritu. Y el segundo es la veracidad. Y yo me preguntaba por muchos años, ¿qué quiere decir esto? Y hoy está aquí la respuesta. Bueno, esta semana estuvo aquí la respuesta, ¿verdad? Que es el ser genuinos. Y no estamos, y como esta palabra, pues el asunto de la hipocresía, debemos enfocarla bien, bien a dónde está dirigido, a lo que nos falta en cuanto a nuestro vivir. Necesitamos profundizar más, orar un poco más, leer un poco más, ¿verdad? Ser avivados más tiempo y ver cómo sacamos el tiempo, ¿verdad? A veces estaba hoy con una estudiante que tengo de pues, un curso que doy y, y, y me decía que no había podido practicar durante la semana porque estamos muy ocupados y llenos de cosas que hacer. Eso es cierto. Que el Señor nos dé luz. ¿Dónde podemos encontrar el tiempo para poder entrar? Y entonces nuestra expresión sea en espíritu y con veracidad. Amén, mis santos queridos. Nos vamos a ver mañana, ya pues ya me pasé unos minutos, pero nos estamos viendo mañana a las 9:30. Que el Señor les guarde, hermano Jorge. Amén. Feliz noche. Hermano Mario, Marvin, Dios te guarde, que sigas mejor. Que siga mejor, Noche a hermano Mario, de su todos. rodilla también. Amén. Bien, hermano, gracias. Hermanos, hermano Jorge, Feliz hermano José, noche. hermano Feliz Mario, noche. amén. Marvin, Bien, hermano. Así es que, amén, debemos de poner en práctica entonces
unos con el Señor es andar con Él, vivir con Él y hacer que todo nuestro ser esté con Él. Amén. 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 Muy buenas noches, mi hermano. Gracias por compartir eso también. Aleluya. Nos miramos mañana. Ya, buenas noches, hermanos. Hermanos.